Hola, ¿qué tal, gente? Bendiciones, shalom. Hola, familia. Bendiciones, gracia y paz. Acá estamos en esta oportunidad para hacer un breve análisis de el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Y este análisis, más que nada, es para dar respuesta a cómo es que se traduce o cómo es que hay Biblias que traducen distinto este pasaje, ¿sí? Está bien traducida Reina Valera, está bien traducida la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la de los Testigos de Jehová. A ver qué es lo que dice el idioma griego, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver y vamos a hablar acerca de la deidad de Mashiach, ¿sí? Del Mesías, de Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Y estoy hablando de deidad, ¿sí? Porque algunos divinidad dice que es relativo, eso puede ser o no, qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de la deidad. Mashiach, Yahshua, es Dios, ¿sí? Es Dios, era Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto en griego? Entonces, con lo que nos encontramos en la primera frase, dice que quiere decir en, lo traducimos tal cual al español, dice arge, ¿sí? Arge, en principio, o en el principio, igual que el Bereshit, en. Ahora fíjense que se escribe distinto que el otro en. En quiere decir ser, ¿sí? Era, en pasado. Es el verbo eimi, ¿sí? Eimi. En ho logos. O sea, la primera frase dice, en el principio era. El logos lo han traducido como el verbo para indicar que es una palabra activa, en movimiento. Eh, Filosóficamente es lindo, muy lindo todo, pero logos es la palabra, es palabra. Entonces, si yo traduzco en el principio era la palabra, que creo que así es como lo traducen la traducción del Nuevo Mundo, esta frase, esta primera frase, es más correcta esta primera frase, porque la palabra tiene sentido en las Escrituras, en el Salmo 119, ¿sí? En el Salmo 119, cuando habla de la palabra, está hablando de la ley de Dios, ¿sí? Y esa palabra creadora, esa palabra que aparece desde el Bereshit, esa palabra que aparece a los profetas, cuando leemos que el profeta dice, vino a mí la palabra de Yahweh, vino a mí la palabra de Dios y me dijo, vino la palabra y me dijo. Entonces, curiosamente, la palabra aparece en las Escrituras y se manifiesta como la palabra. No lo va a leer en el Tanaj como el verbo. O sea, traducir esta primera frase como el verbo es un poquito de influencia filosófica griega, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce la primera línea? En el principio, ¿sí? En arjé, en hologos. En el principio era la palabra. Después dice kaijologos y la palabra en pros estaba. Esa palabra pros es difícil de traducirla, pero se ha traducido como junto a, delante de, en lugar de. O sea, está media complicada de traducirla, pero vamos a suponer lo que es junto a, ¿sí? Como se ha traducido mayoritariamente. Eh, Esa palabra que aparece ahí, que dice antes de Teos, es indicando a el Dios, ¿sí? Ese ton que aparece ahí es el Dios, pero se supone que hay un solo Dios, ¿sí? Entonces, eh, no necesariamente tiene que estar mencionado, por eso es que no lo traducen. Teos, ¿sí? Teón dice ahí, Teos, que es Dios. Después, la siguiente línea, que es la más importante, dice Kaiteos en Hologos.
literalmente en el orden en español, ahí dice, y Dios era la palabra. Kaiteos, y Dios, en era hologos, era la palabra. Pero, el orden en el griego lo da el sujeto. Y el sujeto es lo que tiene adelante la palabrita ho, ¿sí? En este caso es hologos. Y el logos, o logos, ¿sí? Y el logos era Dios. Eso es lo que se traduce. El logos era Dios. Cuando aparece en el orden la palabra teos, ¿sí? Porque el griego se lee de izquierda a derecha igual que el castellano, pero el sujeto es lo que le da el énfasis a la oración. Aquí teos está indicando que la palabra era Dios, ¿sí? Que la palabra era Dios, ¿sí? Kaiteos, y era Dios la palabra. Así es como da el énfasis el griego. Y era Dios la palabra, ¿sí? Por eso está bien traducido Reina Valera cuando dice, y la palabra era Dios, porque ese es el énfasis que le damos al español, en el español, ¿sí? En griego se ordena distinto, pero el énfasis es el mismo. Y Dios era la palabra, ¿sí? Para que diga en griego, y la palabra era un Dios, acá tiene que decir kaijologos, le tenemos que cambiar el orden, kaijologos en teos, ¿sí? Y la palabra kaijologos en teos era Dios. Y ahí se puede traducir como era un Dios, ¿sí? Pero lamentablemente para los testigos de Jehová, esto así es como está escrito, ¿sí? Así es como está escrito. Acá no está hablando de ninguna divinidad aparte, ¿sí? Ni de una segunda persona de la Trinidad, o dualidad, o deducidad, no sé cómo les diríamos eso que creen que son dos. Acá simplemente dice que el verbo, la palabra, logos, era Dios, ¿sí? Bueno, familia, esto era lo que les quería compartir. Espero que les sea de bendición. Gracia y paz. Bendiciones, familia. Shalom.